Bien, familia, qué bendición es poder estar juntos esta noche y por tener esta nueva oportunidad precisamente para eso, ¿no? Para abrir juntos la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos acá. Adoramos a Dios cuando cantamos, oramos juntos, pero abrimos la palabra de Dios y le pedimos al Señor que nos permita extraer de allí esas verdades que tanto necesitamos escuchar, ¿sí? Son verdades que transforman nuestra vida, verdades que transforman nuestra vida, verdades que nos enseñan a vivir de una manera distinta. Nosotros tenemos, porque es nuestra forma de hacer iglesia, ponemos los versículos en las pantallas en cada reunión, con el propósito de facilitarnos a todos nosotros la lectura de los textos que leemos acá arriba. Pero usted puede sentirse en la libertad de traer su Biblia física o el dispositivo electrónico y seguir la lectura desde allí, tomar notas también. Esto solo es una herramienta que proporcionamos para que la dinámica de hacer iglesia sea más llevadera, y más cuando tenemos personas que nos visitan por primera vez. Lo hacemos, lo vamos a seguir haciendo, pero si usted quiere traer su Biblia puede hacerlo, ¿sí? Hoy estamos teniendo un problema técnico que nos impide por ahora mostrar los textos en la pantalla. Entonces su tarea es prestar todavía más atención para que no se vaya a perder detalle de lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Y es útil, ojo, para enseñarnos lo que es verdad. Es allí. ¿Queremos saber qué es la verdad? Vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Y para hacernos ver lo que está mal. La palabra de Dios abre nuestros ojos y nos expone a esas áreas de nuestra vida que quizá no andan tan bien. Dice, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Por eso abrimos la palabra de Dios, para que desde allí el Espíritu Santo nos enseñe qué es lo que tiene que cambiar en nuestra vida, nos corrija y que entonces empecemos a vivir de una manera diferente, de una manera que honre a Dios. Así que mi oración para hoy es que su palabra encuentre corazones dispuestos y que nosotros recibamos con gratitud lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Así que bueno, continuamos avanzando con esta serie. Es una serie que hemos titulado, como está ahí en la pantalla, Soso, ¿sí? Si usted vino a los primeros 2 mensajes, sabe cuál es el significado de esta palabra. Si no, ahí en el canal de YouTube está y usted puede ir y escucharlo nuevamente. Pero básicamente el título de esta serie tiene que ver con la sanidad que a través de Jesucristo Dios quiere realizar en las diferentes áreas que componen al ser humano. Lo vimos en el primer mensaje cuando hablamos de espiritualidad. Pablo ora por la iglesia en Tesalónica y dice que la santificación sea integral, y habla de espíritu, habla de alma y habla de cuerpo, ¿sí? Y que desde allí esa sanidad se extienda a las diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí? Si hay algo de lo que yo estoy convencido es que Dios quiere que seamos personas más saludables en todo, ¿sí? No solo espiritualmente. Es cierto, seguramente vamos a enfrentar diferentes pruebas a lo largo de nuestra vida, de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes colores, ya sea por consecuencia de nuestras decisiones o simplemente por las circunstancias que se dan en el mundo en el que vivimos y que de una u otra forma nos afectan. Sin embargo, familia, no es la voluntad de Dios que nos quedemos allí para siempre, ¿sí? Porque Dios querría que nuestra vida entera sea un desierto. Los desiertos son temporales. Jesús fue a un desierto guiado por el Espíritu Santo, pero estuvo allí 40 días. Y el Calvario no duró para siempre. Israel pasó 40 años en el desierto por su desobediencia, pero aún así en algún punto entraron a la tierra prometida. Los desiertos no son para siempre. Y cuando nosotros vivimos a partir de una saludable espiritualidad, en consecuencia vamos a experimentar salud en las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso es lo que queremos, que Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente y aún en nuestro cuerpo, sanando heridas para que desde allí
otras áreas de nuestra vida empiecen a gozar de salud, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra parte física, ¿sí? Así que hoy vamos a entrar al cuarto mensaje de esta serie y vamos a estar dedicando este capítulo para hablar de un tema que nosotros entendemos es central dentro del plan redentor de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Me refiero a la familia, ¿sí? Estoy hablando de la familia. Vamos a ver. Seguramente todos vamos a coincidir en esto. Hay una realidad, y es que debido a nuestra condición, ¿sabe algo? No existen familias perfectas. Respire profundo. Diga, gracias, Señor. No existen familias perfectas. No importa qué tan linda se mire la foto en redes sociales. Y es lindo subir una fotito familiar en redes sociales. Yo lo hago, ¿sí? Pero no importa qué tan linda se mire esa foto, no existe una sola familia que de este lado pueda decir, mi familia es perfecta, ¿sí? No existe eso. Eso es mentira, ¿sí? Aunque redimidos por Jesucristo, seguimos siendo seres falibles. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, que somos pecadores en recuperación, personas que nos esforzamos, sí, y que cada día le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir de una manera que honre a Dios, pero aún estamos lejos de alcanzar perfección. Y esa realidad, de una u otra forma, toca nuestras familias. Esa realidad, de una u otra forma, golpea nuestras familias. Por eso es que discutimos cuando tenemos diferentes puntos de vista, ¿sí? Por eso es que nos lastimamos a veces con las cosas que decimos y de repente se nos suben las emociones, nos enojamos por algo y decimos lo primero que se nos vino a la mente y alguien terminó herido en nuestra familia, ¿sí? Uy, Señor, ¿por qué? ¿Por qué se me salió? ¿Sí? Por eso es que cosas tan simples a veces, como comer afuera, por ejemplo, termina convirtiéndose en una complejidad que uno dice, ¿qué es esta cosa? El otro día iba en el auto con una familia y de repente vamos a comer y uno quería pizza, la otra quería sushi, el otro quería hamburguesa y terminaron discutiendo por algo que se suponía iba a ser un momento para compartir en familia. Esas son las consecuencias del pecado en nuestra vida. Que nos guste o no, querramos o no, golpea a nuestra familia, toca a nuestra familia, ¿sí? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿O solo yo me siento identificado? Por supuesto que sabemos. Es parte de lo que nosotros experimentamos. No hay familias perfectas. Si pensamos eso, nosotros mismos nos estamos engañando, ¿sí? No existen familias perfectas. Ahora, esto es lo importante y es a lo que quiero que prestemos atención, ¿sí? Que no existan familias perfectas no significa que no existan familias saludables. Son conceptos muy diferentes. Son conceptos muy distintos. Y sanar familias para que dejemos de lastimarnos tanto y para que podamos vivir conforme al propósito de Dios, esa es parte de la misión de Jesucristo y continúa a través de su iglesia capacitada para el Espíritu Santo. ¿Y sabe algo, familia? No existe otra persona más comprometida en regresarle la salud a nuestra familia que aquel que la diseñó, Dios. Dios quiere y está comprometido con sanar nuestras familias. Y esto tiene que llenarnos a nosotros de ánimo. Esto tiene que llenarnos a nosotros de esperanza, porque significa que a pesar de todo lo que podríamos estar atravesando en nuestras familias, Dios quiere sanarlas. Dios quiere hacer algo diferente. Dios quiere restaurarlas. No importa si nuestra familia es 2 personas,
o si nuestra familia es 4 personas, o si es 6 personas, o si son 15 personas, o aún si yo vivo lejos de mi familia. Indiscutiblemente hay aspectos en mi relación con ellos que Dios quiere arreglar. Hay aspectos en mi relación con ellos que Dios quiere trabajar. Hay aspectos en mi relación con ellos que Dios quiere sanar. Y por eso necesitamos disponer el corazón para que el Señor nos hable esta noche a todos y nos muestre cuáles son esas áreas que en mi familia yo necesito empezar a ajustar para poder gozar de una salud en mis relaciones con las personas con las que convivo, ¿sí? Así que usted ya conoce este texto, lo hemos leído y estudiado muchas veces. Son las palabras de Dios a Abraham. Pasó algún tiempo después de que el diseño original para la familia se estropeara debido a la desobediencia del ser humano. Entonces Dios llama a Abraham, lo convoca, le dice: Abraham, deje todo, yo voy a formar de ti una nación, y esta nación tiene como propósito vivir conforme a mis principios, conforme a mis preceptos, y de esa nación, de tu descendencia, va a venir el Salvador del mundo, que va a librar la humanidad de la esclavitud y que le va a regresar la salud a las familias. Entonces Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes, vete a la tierra que te voy a mostrar, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y en el versículo 3 le dice: y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas toda la familia de la tierra. Por medio de ti no significa que tenemos que ser descendientes directos de Abraham. Por medio de ti no hace referencia a un sistema religioso en particular. Cuando un texto como este nos dice que por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, significa cuando nos volvemos a Jesucristo y lo ponemos a Él en el centro de nuestras familias, ¿sí? Allí es donde se empieza a producir salud en la forma en la que nos relacionamos unos con otros. Así que vamos a orar nuevamente y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Yo sé que este mensaje que vamos a desarrollar de aquí en adelante podría resultarnos confrontativo y podría generarnos rechazo. Buscamos maneras de forma consciente o inconsciente de no prestar atención a lo que el Señor nos quiere hablar. Y se podrían generar distracciones en el entorno para mí y para ustedes, que podrían arrebatarnos algo de lo que el Señor quiere decirnos hoy. En el nombre de Jesús, le pedimos a su Espíritu Santo que traiga paz en este tiempo y que podamos estar atentos a lo que Él quiere revelarnos y que podamos sujetarnos a lo que el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, porque estar en tu casa ya es un privilegio enorme. Qué lindo que es poder estar juntos en comunidad, adorándote, pero también nutriéndonos de tu palabra, Señor, porque la necesitamos. No vivimos solamente de pan, vivimos de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y eso es lo que más necesitamos en este tiempo. Ayúdanos, Jesucristo, a estar atentos a lo que quieres decirnos, que nuestro corazón hoy esté moldeable, receptivo, Señor, y que podamos recibir con gozo lo que quieres hablarnos en esta noche, papá. Yo sé, Señor, que no hay familia perfecta, no existe, Señor, pero que a pesar de eso nos amas, Dios. Por eso enviaste a Jesucristo, porque quieres regresar la salud a nuestros hogares y que podamos vivir en ese diseño hermoso que tú pensaste en el principio de todas las cosas y que Jesucristo vino a restaurar, papá. Sánanos, Dios, sánanos. Aun si hoy no estamos con la totalidad de los miembros de nuestra familia, entendemos que si hoy estoy acá es porque a quien quieres hablarle es a mí en primer lugar. Y que yo pueda ser alguien que empieza a poner en práctica lo que de ti voy a recibir esta noche. Te lo ruego, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, familia, vamos a estar desarrollando este tema en la carta a los Efesios a partir del capítulo 5, ¿sí? Pablo viene hablando sobre cuál es la forma en la que debe comportarse una persona a partir de su nueva identidad en Cristo. Somos transformados por Jesucristo. No somos las mismas personas que éramos antes. Pablo está hablando de este estilo de vida distinto que se produce por el Espíritu Santo en el creyente y que se hace visible en la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás. Marquitos nos habló de esto hace un par de semanas, pero en este contexto Pablo empieza a hablarnos de cómo ese estilo de vida afecta la forma en la que nos relacionamos principalmente con los miembros de nuestra familia, ¿sí? Quiero que prestes atención a esto. A veces no nos resulta tan difícil o no se nos hace tan difícil mostrar lo mejor de nosotros fuera de casa, ¿sí? Y entonces ahí estamos, queremos que nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros amigos más cercanos, las personas con las que servimos en la iglesia, queremos que todas estas personas conozcan la mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Pero sabe, lamentablemente muchas veces es en casa donde nos permitimos sacar lo peor de nosotros, ¿sí? Y nos amparamos en la excusa de que es que en casa yo me muestro tal como yo soy. Y entonces son nuestras esposas y nuestros esposos quienes tienen que aguantarse nuestros gritos y nuestra indiferencia. De pronto son nuestros hijos quienes tienen que soportar el mal carácter o la ausencia de padres que están más preocupados impresionando en el mundo laboral. De pronto son los padres quienes tienen que lidiar con el irrespeto, con la ingratitud o con el poco valor de parte de los hijos hacia su esfuerzo, ¿sí? Y debería ser al revés. No en el sentido de que vamos a mostrar lo peor de nosotros afuera, de ninguna manera, ¿sí? Allá afuera también mostramos el carácter de Jesús. Sin embargo, debería ser en el hogar donde más me esfuerzo por vivir a Jesucristo. No afuera, es en mi casa, con las personas que mejor nos conocen, ¿sí? Allí es donde más nos surge modelar el carácter de nuestro Salvador, ¿sí? Así que esto es lo que dice el texto base para hoy. Preste atención, Efesios 5, versículo 21. Así empieza esta porción de texto. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¡Wow! Sométanse unos a otros, ¿sí? Estamos ante un texto que de entrada ya podría provocar reacciones adversas debido al concepto tan deformado que nosotros tenemos de la palabra sométanse, ¿sí? No conozco a nadie que diga, a mí me encanta someterme. No está en nuestra naturaleza. Somos rebeldes por naturaleza desde el principio. No quisimos someternos a Dios en el jardín. ¿Qué nos vamos a estar queriendo someter a un ser humano igual que nosotros? Esa es nuestra tendencia natural, ¿sí? Y entonces cuando escuchamos la palabra someterse, que además de eso está muy distorsionada, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Inferioridad, nos viene a la mente debilidad. Una persona sumisa se considera alguien débil. Viene a la mente abuso, viene a la mente imposición, viene a la mente desigualdad, viene a la mente autoritarismo. Ese es el concepto de sumisión que tenemos. Y entonces, desde el punto de vista de la sociedad, una persona sumisa es esta persona calladita que no dice nada, ¿sí? Desde el punto de vista de la sociedad, una persona sumisa es esta persona que nunca da su opinión, que permite que todos le pasen por arriba, que se sujeta a lo que otros digan sin importar si está bien o no. Y entonces esta distorsión del concepto de sujetarse o de someterse unos a otros
Es lo que hace que cuando alguien viene a la palabra de Dios y lee que Dios dice que el orden y la salud de una familia inicia cuando ponemos en práctica el principio de sumisión mutua, arrugamos la cara. No nos gusta y entonces buscamos otros versículos que nos parezcan más lindos para hablar de cuál es el orden que Dios establece para que mi familia sea más saludable. Sin embargo, cuando nosotros entramos en profundidad a un texto como este, y cuando someterse tiene como modelo a Jesucristo, el significado se vuelve muy diferente al que tradicionalmente nos han enseñado aún desde la iglesia. Es muy distinto, es súper contracultural, ¿sí? La pregunta, ¿qué significa someterse unos a otros en el contexto de familia? Y sobre todo, ¿cómo este concepto bien entendido y bien aplicado puede aportar salud a nuestras familias? Así que quisiera proponer algunos principios que están implícitos en esta exhortación de Pablo a la iglesia y que tienen como propósito precisamente esto: ayudarnos a poner en orden la forma en la que nos relacionamos en nuestras familias. Y el primer concepto que quisiera compartir, ahí va a aparecer en pantalla, no, mentira, imagíneselo, visualícelo. El primer concepto que quisiera compartir es que una familia saludable en su forma de relacionarse es un modelo de entrega y respeto mutuo. Sumisión desde la perspectiva bíblica es entrega y respeto mutuo. Si no hay respeto en el hogar, no hay orden. Y si no hay orden en el hogar, ¿cómo voy a esperar bendición? Si creemos en un Dios que ordenó el caos para traer bendición a la tierra. Y lo mismo pasa en nuestra familia. Dios quiere ordenar el caos para traer bendición a nuestros hogares. Y este es básicamente el significado bíblico de la palabra sométanse, ¿sí? Se trata de ponernos unos a otros bajo autoridad, pero no de forma agresiva, no de forma violenta, no por imposición, sino más bien de forma voluntaria. Es cuando nosotros tomamos como modelo a Jesucristo y asumimos humildemente una actitud de entrega, de respeto hacia nuestro prójimo más cercano, es decir, hacia los miembros de nuestra familia, ¿sí? La cultura en la que nosotros estamos inmersas es una cultura de irrespeto. Somos irrespetuosos nosotros. Es como se dice en muchos países de América Latina, es esa viveza criolla, ¿sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Que nos impide reconocer cuando alguien llegó primero que yo a la fila del supermercado, de donde sea, y que no es mi derecho pasarle por encima, que no es mi derecho cruzarle el auto para que me dé campo, ¿sí? Esa es la cultura en la que nosotros estamos inmersos y eso lo trasladamos a nuestras relaciones de familia, ¿sí? Somos muy buenos aplastando a los demás, porque soy muy bueno, porque yo sé más, porque es mi derecho, y nos olvidamos que esa persona que en algún punto sí llegó primero, tengo que respetar eso, ¿sí? Que no soy quien para pasarle por encima a nadie. Otra vez, versículo 21, lo voy a repetir varias veces en este primer punto, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Jesucristo. El texto no está hablando de inferioridad ni de superioridad debido al sexo, debido a la edad o debido al rol de una persona. Se trata de reconocer el valor de alguien que porta la imagen de Dios y cómo esa persona en Jesucristo puede llegar a complementar mi vida y nos podemos bendecir mutuamente a partir de las capacidades que Dios nos ha otorgado. Eso es someternos unos a otros desde el concepto bíblico y en la relación de familia, ¿sí? Entonces, imagínate lo que significaba esta frase de Pablo hace 2000 años, cuando él escribió esta carta a los Efesios.
Esto era súper revolucionario porque la sociedad, si hoy hablamos de que la sociedad aún es machista, imagínate cómo era la sociedad hace 2000 años. El hombre prácticamente era considerado como dueño absoluto de los demás miembros de la familia. Y se imponía la voluntad del hombre: cállese, no hable. Se hace lo que yo digo y punto, ¿sí? Dios viene a establecer un nuevo modelo de convivencia. Dios viene a establecer un nuevo modelo de relaciones que se dan todas las direcciones. Por eso dice: sométanse unos a otros. El sometimiento es unos a otros, no solo de la mujer hacia el hombre, ni de los hijos hacia los padres, se da también del esposo hacia la esposa y de los padres hacia los hijos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pero este es el versículo que muchos se saltan cuando van a enseñar sobre esto. Y curiosamente arrancan en el 22, porque es el que más les conviene. Vea lo que dice Efesios versículo 22. Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y ahí dicen unos: uy, ahora sí me pertenece, es mía, ¿sí? ¿Y cuántas cosas no vemos nosotros por una mala interpretación de un texto como ese, ¿sí? Mujeres que prácticamente son un adorno en sus casas y hasta en las congregaciones, lamentablemente, ¿sí? Sin embargo, cuando la interpretación que nosotros le damos al versículo 22 toma en cuenta la orden de Pablo en el versículo 21, nuestra comprensión del texto va a ser muy distinta. Y entonces vamos a entender que la sujeción que Dios espera de nosotros es en primer lugar hacia Jesucristo nuestro Señor, y desde ahí esa sujeción se produce hacia los demás miembros de nuestra familia, ¿sí? La pregunta que yo hago es: ¿cómo nos va a nosotros ejercitando un valor como este en el contexto de nuestras familias, ¿sí? ¿Cómo nos va? Por ejemplo, cuando queremos expresarnos en casa, ¿hablamos o gritamos? ¿De cuál somos? Cuando otro miembro de mi familia se expresa, ¿escuchamos o ignoramos como si no me importara nada de lo que me están diciendo? Cuando queremos algo en casa, ¿somos de los que pide o somos de los que exige? Cuando esperamos algo del otro, ¿sí? ¿Será que nosotros también estamos dando lo mismo en nuestro hogar? ¿O esperamos que solo sea en un sentido, hacia nosotros nada más? ¿Sí? Familia, la salud en el hogar empieza cuando entendemos que el principio de sumisión bíblica aplica para todos y que se hace evidente en la forma en la que nos entregamos unos a otros y en la forma en la que nos respetamos mutuamente. Preste atención a esto: nada ganamos o nada conseguimos ganando el respeto y la admiración del mundo entero si no logramos ganarnos el respeto de nuestra familia por la forma en la que nos tratamos unos a otros, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo este principio en nuestros hogares? ¿Queremos familias más saludables? Hay que ponernos en orden. La sujeción es mutua, ¿sí? No somos el centro del universo en casa. No todo gira en torno a nosotros. Tenemos que empezar a ver en qué estoy fallando yo para empezar a corregir, en lugar de estar viendo en qué está fallando el otro y qué tiene que cambiar el otro, ¿sí? Empezar a respetarnos mutuamente. A partir de allí vamos a poder experimentar salud en el hogar, ¿sí? Entonces, el primer principio: una familia saludable es un modelo de entrega y respeto mutuo, ¿sí? Pero el número 2, una familia saludable es un modelo de servicio y amor sacrificial. No solo nos respetamos mutuamente y valoramos al otro por el hecho de que es portador de la imagen de Dios y hay una entrega voluntaria hacia esa persona que bendice mi vida, sino que ahora nos convertimos también en un modelo de servicio, un modelo de amor sacrificial. Tiene que ver con la forma en la que ejercemos liderazgo en casa. A veces tenemos como este afán o esta preocupación o este deseo
de mostrarnos como líderes exitosos afuera, ¿sí? Y queremos que la gente nos reconozca por lo que hacemos y que la gente nos reconozca por lo que sabemos. Y de pronto se nos olvidó que el primer lugar en el que yo debo ejercer mi liderazgo es en mi familia, ¿sí? Que yo puedo ser un líder exitosísimo en una congregación, pero si no estoy liderando correctamente a mi familia, estoy errándole mal al blanco. Y tengo que pedirle al Señor que me ayude. Tengo que pedirle a Dios que me redireccione para poder empezar a hacerlo de la forma correcta, ¿sí? Servicio y amor sacrificial tiene que ver con liderazgo. Y cuando entonces volteamos nuestra mirada a Jesucristo, vamos a entender que liderar tiene muy poco que ver con dar órdenes de forma autoritaria. Porque hay quienes piensan, porque soy líder en mi hogar, entonces también yo soy el que digo todo, ¿sí? Y nadie opine nada, ¿sí? Tiene muy poco que ver con dar órdenes de forma autoritaria y tiene mucho que ver con la influencia que nosotros ejercemos a partir de la forma en que vivimos. Liderazgo bíblico es influencia. ¿Cómo cree usted que aprendieron los primeros discípulos? Jesucristo habló, por supuesto, enseñó, predicó, dio instrucciones, pero ellos miraron a Jesús y vieron que este hombre realmente vivía lo que predicaba. Era congruente en su mensaje y su estilo de vida. ¿Sabe, familia? Tú no le puedes exigir a tu hijo que no diga groserías si tú solo hablas groserías. No se puede. No se puede. No le puedes pedir a tu esposa que te respete si tú no la respetas a ella y viceversa. Y no le puedes pedir a tu hijo o a tu hija que respete a su madre si tú no la respetas. Es con nuestro ejemplo que lideramos. Es con nuestra forma de vida. Porque así fue como nos enseñó Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Pasamos al versículo 22. Ojo, ¿sí? Entramos a uno de los textos más controversiales de toda la palabra, debido a la forma tan diversa en la que se ha interpretado. Por eso nosotros tenemos que ser muy cautelosos a la hora de abordarlo. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para evitar sacar conclusiones ligeras basadas en ideas preconcebidas, ¿sí? Preste atención, versículos 22, 23, dice así: para las esposas eso significa. Entonces, Pablo está hablando de lo que significa para una mujer en el contexto de la familia someterse unos a otros. Dice, para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí para nosotros es indispensable notar la función de la palabra como en este texto, porque establece la comparación entre lo que Dios nos pide ser y el modelo de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el estándar de liderazgo. Él es el modelo de sujeción mutua, y ahí es donde quiere Pablo que volvamos a ver nosotros, ¿sí? El texto de ninguna manera está diciendo que el marido es el señor de la mujer como si fuera su dueño, ¿sí? No lo dice por ninguna parte. Lo que sí está diciendo es que la actitud hacia su marido debe ser impulsada desde su relación con Cristo, no por obligación ni por control humano, sino por amor. Esta sujeción es una actitud de respeto, es una actitud de admiración, es una actitud de honra, ¿sí? Pero aquí está la clave. Una actitud que surge también en consecuencia a la forma en la que el marido, que ya está sujeto a Cristo, se entrega por completo a su esposa y la lidera como Cristo lidera a la iglesia. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo ejerce Cristo su liderazgo en la iglesia?
Atención, 25. Para los maridos, la vara sube. Eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿Ya vio qué significa someternos unos a otros en el contexto de la familia? Que no son mandonerías, ni imposiciones, ni violencias, ni autoritarismos baratos sacados de yo no sé dónde, ¿sí? ¿Cómo nos lidera Cristo? Amándonos. ¿Cómo nos lidera Cristo? Sirviéndonos. ¿Cómo nos lidera Cristo? Con paciencia. ¿Cómo nos lidera Cristo? Con gracia y misericordia. ¿Cómo nos lidera Cristo? Buscándonos cuando nos perdemos. ¿Cómo nos lidera Cristo? Agregándonos valor y dándonos propósito en el desarrollo de su plan. ¿Cómo nos lidera Cristo? Despojándose de todo para desangrarse en una cruz. Ese es el estándar. Eso significa someternos unos a otros en el contexto de familia. Ese es el modelo de liderazgo que Dios espera de nosotros en el hogar. Servicio y amor sacrificial. Entre esposos, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y cuando entendemos este principio y lo practicamos, entonces vamos a reflejar en el mundo la gloria de un Dios que en Jesucristo nos redime para que podamos ser familias conforme a su modelo original. ¿Sí? Tenemos que pedirle a Dios, Señor, que nos ayude. A veces queremos ser muy bíblicos en ciertas cosas que podrían ser muy rígidas. Y se nos olvida la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, ¿no? ¿Qué tal si nos proponemos ser más bíblicos viviendo un texto como este? Que el sometimiento unos a otros empieza por el respeto que le tengo a la persona con la quien vivo, y que el sometimiento unos a otros empieza cuando yo decido amar y servir a mi prójimo de la misma forma en la que Cristo me ama y me sirve a mí como miembro de su iglesia. 1. Familia saludable es un modelo de entrega y respeto mutuo. 2. Familia saludable es un modelo de servicio y amor sacrificial. Número 3. Una familia saludable es un modelo de autoridad responsable. Es un modelo de autoridad responsable. Ahora pasamos al modelo relacional entre padres e hijos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No se están durmiendo? Bueno. Modelo relacional entre padres e hijos. Y esto tiene que ver con la forma en la que nosotros responsablemente hacemos uso de la autoridad que Dios nos ha delegado para cuidar, para enseñar y para proteger nuestras familias. La autoridad que Dios nos da no es para abusar. La autoridad que Dios nos da no es para manipular a ningún miembro de la familia, mucho menos a nuestros hijos. Dice Efesios 6, pasamos al capítulo 6, pero seguimos en el mismo contexto. Versículos 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Sí? Paréntesis. ¿Recuerdan lo que mencioné la semana anterior acerca de que la buena vejez se empieza a construir hoy? ¿Sí? Ok. Honrar a nuestros papás es una forma muy bíblica de empezar a hacer nuestra parte para que Dios nos permita llegar a una buena vejez. Indiferentemente de cómo hayan sido mis padres conmigo. No es nuestro trabajo juzgarlos ni condenarlos. Obviamente las aplicaciones pueden variar de un contexto a otro, sin duda alguna,
No es lo mismo la honra hacia un padre de un hijo que ya ni vive con ellos, que es adulto, que es independiente, de un hijo que vive en casa y que todavía depende de sus papás. Y hay padres que se han esforzado y han hecho bien su tarea, y que la honra es diferente a un padre que estuvo ausente toda la vida. Pero al final del día el mandato es parejo. Honra a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Sí? Pero no se queda ahí, pasa a los padres. Versículo 4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ojo, no se refiere a no corregirlos para que no se enojen. Si se quieren enojar, que se enojen. ¿Sí? Hay hijos que explotan por todo y hay papás que parece que le tienen miedo a los hijos. Con tal de no incomodarlos, eso no es lo que la palabra nos enseña. ¿Sí? Pablo se refiere a no hacerlos enojar cuando nuestro trato hacia ellos es abusivo, ¿sí? Cuando nuestro trato hacia ellos es irracional, manipulador, desinteresado, ¿sí? Recordemos que en esta cultura, la iglesia en Éfeso estaba inmersa en esta cultura grecorromana, digamos, donde el padre de familia tenía prácticamente autoridad total sobre los miembros de su casa, y muchas veces los hijos, al igual que las esposas, las mujeres, eran tenidos por menos. Pero Pablo viene a reestructurar este modelo nocivo para recordarle en primer lugar a los hijos que en el modelo saludable de Dios, ese que toma como ejemplo a Jesús, efectivamente los hijos deben sujetarse a sus padres. Y eso de ninguna manera significa que son inferiores, ¿sí? Cuando uno lee Lucas 2:51, dice que Jesús se sometió a la autoridad de sus padres terrenales, de María y de José. ¿Significó que eso Jesús era inferior? No. Jesús se sujetó al Padre Celestial y eso no significó que era inferior a él. Cristo en efecto es Dios, de la misma esencia del Padre, pero se sujetó, ¿sí? Por lo tanto, obedecer a nuestros padres cuando estamos bajo su supervisión, y obviamente cuando ellos están sujetos a Cristo, no solamente es lo correcto delante de Dios, sino que además trae bendición a sus vidas. Pero en segundo lugar nos recuerda a nosotros los papás que ser papás es un privilegio, sí, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Tenemos que tomarlo con seriedad. ¿Sí? Ser papás no es un juego, es hermoso, pero es una enorme responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuentas un día. Que ser papás no tiene que ver con ejercer control. Que nuestros hijos no son un aparatito que yo puedo programar como una consola de PlayStation, como un celular, para que haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? Se trata más bien de influenciar y moldear sus vidas a partir de nuestro ejemplo. Que la sumisión hacia nuestros hijos no es dejar que ellos hagan lo que les dé la gana. Que la sumisión hacia nuestros hijos empieza cuando entiendo mi responsabilidad y me ocupo de que en mi casa no falte nada, para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan desarrollarse. Que sumisión hacia nuestros hijos es reconocer que no son míos, que le pertenecen a Dios, que son individuos portadores de la imagen de Dios, valiosos, importantes en el desarrollo de su plan, y que por esa razón, conforme van creciendo, debo permitirles ejercer su voluntad de manera responsable. Cuando ponemos en práctica estos principios de reciprocidad y sujeción mutua, entonces vamos a experimentar salud en nuestras familias. ¿Queremos salud en nuestras familias? Sí, Señor. Y pensamos que va a aparecer ahí la varita de Harry Potter. ¡Ping! Y se acabaron los problemas en casa. Pablo está diciendo, este es el orden, esta es la manera, este es el modelo. Respeto, honra mutua, servicio, amor sacrificial,
autoridad responsable. ¿Sí? Autoridad responsable. Y cuarto y último punto, una familia saludable empieza cuando pone a Cristo en el centro de su hogar. Cuando Cristo se convierte en el centro de nuestras relaciones. Familia, solo Él puede guiarnos hacia ese modelo de familia saludable. ¿Sí? Porque familia saludable no son riquezas materiales. Hay personas que tienen de sobra, están lastimadísimas. ¿Sí? Que familia saludable no son posesiones. La casa de mis sueños, el auto de mis sueños. Que familia saludable, como hemos venido abordando, no es dominio del uno sobre el otro para ver quién es más fuerte. Que familia saludable es esforzarnos cada día para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos parecernos más a Jesús en la forma en la que nos relacionamos y en la forma en la que vivimos nuestra fe. De hecho, el capítulo 5 de Efesios empieza con esta exhortación. Dice el versículo 1: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Nunca se me olvida, invitamos a un artista, un músico, hace muchos años, a tocar acá a la iglesia. Y saca su guitarra y entonces rasga los primeros acordes así en modo emocional y melancólico. Y dice: no sé por qué en las iglesias, imagínese, escuche los acordes atrás. Dice: no sé por qué en las iglesias nos ponen ese peso de que debemos vivir como Jesús. Muchacho, porque así lo dice la palabra. No soy yo, es la palabra de Dios. Ese es el modelo, no hay otro modelo. Versículo 2: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Se trata de un modelo contracultural de relacionarnos unos con otros. Familia, en este modelo contracultura, la autoridad no se basa en el dominio, se basa en la responsabilidad. En este modelo, el liderazgo no es imposición, es influencia. En este modelo el servicio no es demandante, surge voluntariamente del amor sacrificial. En este modelo la obediencia no nace del miedo, sino que se enmarca en el amor y en el respeto mutuo. Prácticamente nuestro hogar en este modelo se convierte en una extensión del reino de los cielos acá en la tierra. Y así es como Dios quiere que vivamos con nuestras familias, ¿sí? Que nuestros hogares no sean más campos de batalla, sino más bien oasis de esperanza en donde podemos descansar y tener paz. ¿Sabe que hay muchas personas que hoy lo que menos quieren es llegar a su casa? Se trata de que nuestras familias modelen el reino de los cielos desde nuestro hogar. Que familia no existe solo para preservar la especie. Que familia no es un contrato social, familia es algo que nos trasciende. Ni siquiera podemos decir que la familia es una institución cristiana, porque la familia no nació con el cristianismo, es institución divina, instaurada por Dios en el principio. Escribió la periodista Dorothy Flori de Quijada un libro buenísimo, se llama Bases teológicas del matrimonio y la familia. Ella escribió lo siguiente: la pequeña comunidad cristiana, la familia, puede ser una primicia de lo que Dios quiere hacer para otras personas y otras familias. En íntima comunión con el Señor de la familia y de la misión, con el Hijo Jesucristo como centro del hogar y por medio del poder y la guía del Espíritu Santo, la familia cristiana puede ser y hacer la perfecta voluntad del Señor. Con el Señor de la familia y de la misión en el centro y en el poder y la guía del Espíritu Santo, podemos ver familias más saludables. Pero hay algo que nos toca a nosotros, ¿sí? Y yo sé que puede ser desafiante.
dependiendo de la condición de salud en la que esté nuestra familia hoy. Pero a ti Dios quiere usarte para empezar a marcar pequeñas diferencias y pequeños cambios si empiezas a vivir de una manera distinta. Concluyo con esto. Una vez escuché a alguien decir que los discípulos más importantes están sentados en la mesa de nuestro comedor. ¿Sí? Y me la quedé, la hice mía esa frase. Prácticamente es como un eslogan de vida para mí. Los discípulos más importantes están sentados en la mesa de nuestro comedor. Mi esposa, mis hijos, nuestros padres, si es que están cerca, las personas que mejor nos conocen. No es fácil, pero el Espíritu Santo nos ayuda cuando nos disponemos cada día a que nos dirija. ¿Sí? ¿Sabe que Cristo nunca le pidió a sus discípulos hacer algo que Él mismo no haya estado dispuesto a hacer? Nunca. Entonces vemos a este Jesús diciéndole a sus discípulos: sirvan a los demás, mientras Él estaba lavando pies. Es este Jesús que le dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, mientras Él iba a terreno enemigo, a Samaria, a redimir a una mujer en pecado. Es este Jesús que dijo: dejen todo y vayan por el mundo, mientras se despojaba de todo en el cielo para venir a rescatarnos. Es el Jesús que dijo: amen de manera sacrificial, mientras derramaba su sangre en una cruz. Iglesia, en la familia ocurre lo mismo. Yo no puedo esperar de los miembros de mi hogar algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Empieza por nosotros. Este mensaje es individual, como todos los mensajes. De pronto usted piensa, bueno, le puede ser de bendición a alguien y ahí en la semana se lo comparte. Pero es a nosotros en primer lugar, individualmente, a quien Dios quiere hablarnos. La pregunta es esta, ¿sí? ¿Qué ven nuestras esposas? ¿Qué ven para las mujeres sus esposos? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros padres? ¿Qué ven nuestros hermanos? Cuando las puertas se cierran y se bajan las persianas. ¿Qué ven? Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. ¿O todavía hay demasiado de nosotros ensuciando lo que debería ser la convivencia en familia? Escuche, los cambios en nuestra sociedad no inician con el cambio de un gobierno, no inician con el cambio de leyes ni con una reforma en la Constitución. Esas cosas en ocasiones pueden llegar a ser necesarias para garantizar el desarrollo y la estabilidad de una nación. Sin embargo, el verdadero cambio es posible a través de Jesucristo y empieza en nuestras familias. Usted tampoco puede pedirle a la sociedad que viva de una forma en la que usted no está dispuesto a modelar en su hogar. Si quiere respeto afuera, viva con respeto en su familia. Si quiere que lo valoren allá afuera, valore a los miembros de su familia. Cuando empezamos a vivir conforme al diseño de Dios, no solo en cuanto a la composición de la familia, sino en cuanto a la forma en la que nos relacionamos, aplicamos los valores del reino de los cielos y allí, por la influencia que ejercemos, se podrían producir cambios allí afuera, en la sociedad, pero empieza por nosotros, ¿sí? Y para ello necesitamos al Espíritu Santo, porque todo esto que Pablo viene diciendo está en un capítulo donde el protagonista principal es el Espíritu Santo. Cuando él dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo y dice relaciones guiadas por el Espíritu Santo, y empieza en el matrimonio. Y ahí sigue todo lo que acabamos de estudiar. Necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir de una forma distinta en nuestra familia. Así que le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Hablamos mucho de avivamiento en estos días, ¿sí? Y es común escuchar.
que queremos un avivamiento en las iglesias, y que queremos un avivamiento en los centros de estudio, y que queremos un avivamiento en las naciones. Inicia en nuestro hogar el avivamiento, ¿sí? Cuando nos volvemos por completo a Dios y dejamos que Él transforme la forma en la que nos tratamos unos a otros. Malaquías 4:6 dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Él lo hará. Así que atención antes de orar. Esposos, la forma en la que amamos, cuidamos y lideramos a nuestras esposas demuestra cuánto amamos a Cristo y cuánto nos amamos nosotros mismos, ¿sí? Somos uno con ella, somos un solo cuerpo. Ninguno de nosotros maltrataría su cuerpo. Lo alimentamos, lo cuidamos, le damos descanso porque lo amamos. Lo mismo ocurre en la relación con nuestra esposa. Esposas, la forma en la que amas, respetas y honras a tu esposo demuestra cuán saludable es tu relación con Jesucristo. Cuánto lo honras, cuánto lo admiras, cuánto lo respetas, cuánto lo impulsas en el llamado de Dios para su vida. Padres, ser papás es un llamado en primer lugar. Es un privilegio y una responsabilidad enorme. Es Dios el creador, el dador de vida, encomendándonos la tarea de amarlos, cuidarlos y enseñarles a vivir conforme a su plan. Pero no son robots ni esclavos que están a nuestro servicio. Hijos, recuerda que a pesar de que fallamos 1000 veces como papás, a Dios le honra cuando nos obedeces. A Dios le honra cuando escuchas nuestro consejo y cuando aceptas nuestra guía y corrección. Dios promete bendecir tu vida, ¿sí? Una frase que me encantó para ponerla al cierre de este mensaje. Ronald Gutiérrez dijo: hay quienes piensan que pueden ser cristianos y testigos auténticos descuidando la piedad familiar, pero el amor al prójimo comienza con los de nuestra propia casa. Allí es donde empieza el amor hacia el prójimo. Allí es donde ejercitamos en primer lugar todos los valores y principios del reino que tanto predicamos en nuestro hogar. Y mi oración hoy es que el Señor nos ayude a que a partir de nuestra disposición y de nuestra búsqueda sincera de Cristo, empecemos a marcar diferencia y guiar a nuestros hogares, ya sea que seamos hombres, mujeres, jóvenes, hijos, padres, guiar nuestros hogares hacia hogares más saludables en Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Papá, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias porque tu palabra siempre llega como agua fresca. Gracias, Dios, por cada persona que convocaste esta noche a este lugar, Señor. Aún los que están agotados después de una jornada extensa de servicio a ti. Gracias por los equipos que vinieron temprano a poner todo en orden. Gracias, Dios, porque tu iglesia es un milagro. Esto no es invento humano, Señor. Esto nació en el corazón del Espíritu Santo, papá. Así que hoy te pedimos, Señor, que por tu gracia nos ayudes, Señor, a marcar diferencia en nuestras familias, papá. Que empecemos a poner en práctica todo lo que hoy nos has hablado, Señor. Que no tenemos las fuerzas, que no somos capaces, Señor, pero que por tu Espíritu Santo que habita en nosotros podemos hacerlo, Dios. Y podemos empezar a ser luz de esperanza, primero en nuestra propia familia, Señor. Y desde allí modelar el carácter de Jesucristo de una forma distinta, de una forma sanadora y restauradora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. El Señor les bendiga.